Bienvenidos una vez más a Rincón Otaku, tu espacio dedicado al mundo del anime, manga y los videojuegos. Yo soy Andrés Benítez y te traigo una recopilación de los títulos que me han parecido los más resaltantes para ver en esta temporada de primavera 2019, tomando en cuenta también las continuaciones de otros títulos, dando prioridad a los animes nuevos. Busca lápiz y papel, o tablet, o móvil, o lo que sea que tengas para tomar nota porque vamos a comenzar. No olvides activar la campana de notificaciones para que recibas un aviso cada vez que subamos un nuevo video. Comenzamos. Te presento el primer anime llamado Fairy Gun del estudio PA Works, un estudio que desde el año pasado está dando de qué hablar. Fairy Gun, que es una historia que es contada en un mundo ambientado en lo que para nosotros sería principios de los años 30, donde las hadas pueden combinarse con el alma de los seres humanos y poder ser usados como herramientas de combate, algo muy similar a lo que ocurre en lo que vendrían siendo los animes y los videojuegos de Persona. El primer episodio está cargado de acción, suspenso y misterio y te presenta a sus personajes principales, donde desde un comienzo te presenta a Merilla Noel, que se encuentra en una subasta de objetos raros como guardaespaldas, en donde ocurre un acontecimiento que la lleva a fusionarse con un hada de forma natural, y así comienza esta aventura al ser reclutada por la agencia de investigación Dorotea, dedicada a investigar de forma ilegal los incidentes relacionados con las hadas. Muy buena banda sonora, animación y sobre todo la trama, que está bastante interesante. Es uno de los títulos que estoy seguro que te va a encantar de esta temporada de primavera. Ahora vamos a un anime exclusivo de Netflix, Ultraman, en donde se reinventa el concepto de este héroe japonés en formato anime, y con una trama que combina todo lo conocido en la serie de live action de este icónico personaje. Uno de los puntos a resaltar de este anime es su animación y la iluminación de la misma. Algo que siempre ha causado incomodidad en muchos en estas nuevas propuestas de animación 3D en CGI es que le ha restado naturalidad al movimiento de los personajes, como ese toque anime tan característico. También carencias en el tema de la iluminación. Production IG se arriesgó con este título en donde se puede notar grandes cambios, comenzando con la fluidez de la animación y manteniendo esos toques que caracterizan al anime clásico, sumando una banda sonora de primera que brinda un baile musical en las secuencias de acción y una iluminación con texturas a los kaijus y a Ultraman. Se ven simplemente alucinantes. Shinjiro Ayata se da cuenta de que tiene poderes especiales, increíbles habilidades de salto, fuerza sobrehumana y un cuerpo con una resistencia nunca antes vista. De esta forma, este joven se da cuenta de que no es normal, hasta que un día descubre que su padre fue una vez Ultraman. Shinjiro, que ha heredado esos genes, es uno de los pocos que puede usar el Ultra Suit y defender la Tierra de la nueva amenaza. El único punto que siento que puede mejorar es el ritmo de desarrollo tanto de la trama como de sus personajes. En todo lo demás, puedo decir que es un excelente anime para poder ver. Pasamos ahora con el anime de Kenya no Mago, del estudio de animación Silver Link. Un isekai lleno de magia y que me recordó a Zero no Tsukaima y Little Witch Academia por el hecho de desarrollarse en una escuela de magia, y donde su protagonista es un mago excepcional, una especie de Rumuro Tempest de Tensei Shitara Slime Dataken, pero en un universo alternativo, por así decirlo. Shin muere en un accidente automovilístico y reencarna en un mundo donde la magia es pilar fundamental de la humanidad, manteniendo aún sus recuerdos de su vida pasada. Se convierte en el aprendiz de mago Merlin Wolford, quien lo adopta como su nieto y le brinda toda su sabiduría, convirtiéndose en un joven habilidoso con habilidades que van más allá de la comprensión humana de magos de ese mundo. El anime está cargado de mucha comedia desde el primer momento en que comienza y de la vida escolar de los estudiantes de magia, y en cómo Shin debe lidiar con su extraordinario poder sin llamar mucho la atención. La banda sonora no es tan fantástica y la animación es un tanto estática, sin embargo, el carisma de sus personajes es el principal enganche de esta historia desde los primeros minutos que inicia el primer episodio. Otro título que definitivamente atrapó mi atención desde el tráiler fue el anime de Shometsu Toshi, una obra del estudio Madhouse,
y donde nos presenta no solo su excepcional animación, sino también una historia cargada de misticismo, misterio, acción y todo lo que rodea a lo sobrenatural. El primer episodio no solo te atrapa desde el primer minuto en que se presenta el conflicto que engloba todo el anime, un acontecimiento sin explicación que hizo desaparecer a una ciudad completa, sin conocer el paradero de sus habitantes, llamada Lost, en donde una chica ha sido la única sobreviviente y que deberá entender las razones por las cuales desapareció su hogar, y viajar con un repartidor a la ciudad perdida para encontrar a su padre, quien dejó un mensaje cifrado dirigido hacia ella desde dicha ciudad. El anime es simplemente atrapante, el suspenso es muy bien llevado, sobre todo en este primer episodio, y en donde tanto el espectador como sus personajes principales desconocen lo que realmente ocurre y el misterio que engloba a Shometsu Toshi. Creo que hasta ahora mi única queja son algunos detalles en el montaje que llevan de una cosa a otra de una forma un tanto forzada, pero en términos generales es un extraordinario título que no te puedes perder en esta temporada de primavera. Ahora pasamos con los títulos más resaltantes, que a mi parecer son las joyas que se presentan en esta temporada. Kimetsu no Yaiba es un anime que puedes encontrar en la plataforma de Crunchyroll y en simulcast, realizado por el estudio Ufotable, los mismos creadores de Fate Stay Night. Así que desde mi punto de vista, es un anime simplemente fantástico, la animación muy por encima del promedio, sobre todo en el primer episodio, donde las secuencias de acción como el uso de los ángulos de la cámara, los planos y la combinación de la banda sonora con las emociones de sus personajes, que desde que comienza te brinda un entorno frío que brinda la llegada de la calamidad en cuestión de minutos, usando metáforas narrativas que contextualizan mitos y leyendas de la cultura japonesa. La trama ocurre en la era Taisho, en Japón, donde la raza humana es amenazada constantemente por ataques de demonios. Tanjiro es un chico con un olfato e instinto de supervivencia bien desarrollados y que está acostumbrado a subir y bajar montañas. Su vida da un giro inesperado luego de que ciertas circunstancias lo llevan a ser un aprendiz de asesino de demonios. Una excelente animación, banda sonora, construcción narrativa, diseño de personajes y la trama definitivamente es atrapante desde el primer momento en que ves el primer episodio, lo que significa que lo hace una de las mejores opciones de esta primavera 2019. Ahora te presento al anime que considero una de las joyas de esta temporada y es Carol and Tuesday. Un anime que rinde tributo al mundo musical que hoy por hoy conocemos. De la mano del estudio Bones en asociación con Netflix, llega este increíble anime que parece sacado del estudio Kyoto Animation por su animación, texturas, iluminación y diseño de personajes, que tiene un gran parecido con Violet Evergarden. Además que la animación es muy fluida y tiene ese toque hecho a la vieja escuela de animación cuadro a cuadro plasmado en celuloide, como se solía realizar hace unos años, y eso le da un valor mayor a esta obra, donde no solo es una historia musical, sino que también rinde tributo con datos curiosos de temas musicales y artistas de la cultura pop en general. En el caso del primer episodio, en el intermedio se hace mención a Cyndi Lauper. El anime ocurre en un mundo futurista donde la humanidad ha dejado la Tierra y se encuentra en un nuevo planeta, Marte, en donde la tecnología es pilar fundamental de todo y la música tradicional es olvidada por las generaciones nuevas, en donde Tuesday escapa de casa para irse a la capital a cumplir su sueño como artista, en donde conoce a Carol tras un incidente al llegar a la ciudad y en donde ambas hacen ese clic llevadas por una misma pasión, la música. Sin duda, un anime en donde el principal protagonista e hilo conductor de la trama es la música. Podrás notar y sentir cómo cada nota musical hace contraste con los colores y el estilo de dibujo de este fantástico anime con ese estilo de los años 90. Tiene una excelente narrativa, historia, personajes, una animación que definitivamente te deslumbra y su música, por supuesto, es uno de los detalles más resaltantes de este anime, Carol and Tuesday, así que no te lo puedes perder. Y como ya mencioné anteriormente, es una producción en asociación con Netflix, así que el anime estará próximamente disponible a nivel internacional en la plataforma de Netflix. Mientras tanto, sigue en emisión en Japón.
Ahora, los animes que continúan con nuevas temporadas tenemos a One Punch Man, que ha tenido un cambio relevante dado el cambio de estudio de animación. El anime pasó de las manos del estudio de Madhouse a JC Staff y presenta en los primeros episodios un cambio de texturas, paleta de colores y diseño de personajes en donde pareciera que estamos ante un anime completamente diferente. Sin embargo, cabe resaltar el empeño que le ha puesto JC Staff para que la obra se asemeje a la versión de Madhouse. Pese a que la producción es mucho más limitada, se ven los detalles trabajados en esta nueva temporada, a la que le doy un 4/5. ¿Tú qué opinas sobre esta nueva temporada de One Punch Man? Bungo Stray Dogs es otro de los animes que regresa en esta temporada y ahora vuelve con una tercera temporada, y no podía escapar de esta lista la agencia de detectives un tanto particular de la mano del estudio Bones, anime que puedes ver en simulcast desde la plataforma de Crunchyroll. Otro anime que continúa en esta temporada de primavera y que no podía faltar tampoco en esta lista es la segunda parte de la tercera temporada de Shingeki no Kyojin, temporada que tendrá un total de 10 episodios y donde el estudio WIT sigue llevando la batuta de la buena animación que tanto ha caracterizado este anime. Cabe destacar que luego del cierre de este arco, se podría decir que ya solo faltaría una sola temporada para el cierre definitivo de lo que sería toda la historia de Shingeki no Kyojin, dado que su manga en este momento se encuentra en pleno clímax para su final. Otro título que también está para esta temporada de primavera que continúa es el espojón de béisbol más popular de los últimos años, y se trata de Diamond no Ace Arc 2, misma calidad de las anteriores temporadas, manteniendo el mismo estilo en la producción. Este anime lo puedes encontrar en emisión de forma de simulcast a través de la plataforma de Crunchyroll. No podemos dejar por fuera aquellos títulos importantes que continúan con su segundo bloque en la temporada de primavera, como es el caso del remake de Dororo, del fallecido Osamu Tezuka, que ha sido llevado a una nueva adaptación gracias al estudio de animación MAPPA en asociación con Amazon Prime Video, un anime cargado de batallas y secuencias muy bien llevadas, animación de primera, banda sonora excepcional y sin duda uno de los mejores títulos que inició en la temporada de invierno y que sigue en esta temporada de primavera. Otro título que también continúa es The Rising of the Shield Hero, conocida también como Tate no Yusha no Nariagari, realizado por el estudio de animación Chimera Citrus y que puedes ver en la plataforma de Crunchyroll. El isekai con mayor relevancia de la temporada de invierno y que continúa en esta temporada de primavera y que no te puedes perder. Si quieres ver los detalles tanto de Dororo como de The Rising of the Shield Hero, te invito a seguir el enlace que te muestro a continuación en la parte superior para que conozcas más a fondo por qué la importancia de estos dos títulos. Si no te aparece la viñeta en la parte superior de la pantalla, en la descripción del video te dejo el enlace. Y así llegamos al final de este video, espero lo hayas disfrutado. Saludos especiales a Jorge Rendón desde nuestro Patreon que constantemente nos está apoyando. Saludos también a José Alberto Sánchez Rivera, Seba Ramita, Hyotaku Noticias Anime, Jorge Eduardo Yaca Sagredo y a Jesús Alberto 1988. Gracias por seguirnos en el canal y estar atento a todas las noticias. Síguenos en nuestras redes sociales como Rincón Otaku LA en Instagram, Twitter, Amino y Facebook, o visita nuestra página web www.rinconotakula.com o puedes apoyarnos en nuestra página de Patreon. Todos los enlaces los encontrarás en la descripción del video. Nos vemos en un próximo video. Si eres un apasionado del dibujo, te invito a unirte a la comunidad de Dibujarte en Amino, un espacio en donde podrás conocer e interactuar con personas que tengan esa pasión por el dibujo al igual que tú. Aquí podrás encontrar guías interesantes, dibujos de divertidos usuarios de la comunidad. Encontrarás quiz y encuestas relacionadas a todo lo referente al mundo del dibujo y la animación en general. Aprende cosas nuevas, conoce a futuros colegas y diviértete en una de las comunidades de dibujo más grandes en Amino. Únete siguiendo el link que te dejo en la descripción del video. Dibujarte de Amino.